Es Andrés y me han pedido que os haga un tutorial de cómo se utiliza la calculadora ClassPad para derivar. Vamos a ver, en primer lugar tenemos la calculadora, damos al main y tenemos edit, borrar todo. Lo dejamos limpito y sacamos el teclado, keyboard, teclado. Muy bien, entonces vamos a ver, en Matemáticas 2, esto es las derivadas. Mirad, detalles sobre notaciones que es muy importante. Una función se la puede expresar así, y y igual x2 más 5x menos 8. Y a su derivada se llama y' o bien se le llama diferencial de y partido por diferencial de x. Entonces, bueno, aquí se ha hecho a purito huevo, pero vamos a ver cómo se haría. Nos venimos aquí, le pone derivada y es esta nomenclatura. Derivada de una función y partido por diferencial de x. Ponemos abajo x, diferencial de x. Y aquí es derivada, lo que tenemos ahí es la función x2 más 5x menos 8. Vamos a ver, x elevado al cuadrado. Salgo del cuadrado con el navegador, como el cursor estaba arriba, con el navegador salís, más 5x más 5x menos 8. Menos 8. Le doy al ejecutar y me aparece 2x más 5. De una forma similar, pues tenéis aquí la función f de x, que es la misma, pero se le puede llamar f', que sería la derivada de f respecto a dx. También muchas veces, con la de poner una d normalita, se le pone una d tipo arroba de lo que es la delta de derivada parcial, por si hubiese otra variable que después hablemos de ello. Nos sale lo mismo. Quiero que veáis las distintas notaciones. Llamarlo y, llamarlo f de x, la historia es la misma. Muy bien. Ahora vamos a ver una función un poco más laboriosa que tiene incluso trigonometría. Vamos a ver, sería muy importante poner la calculadora en estándar, en real y en radianes. Detalle importante, si aparece trigonometría, no es que radianes sea importante ponerlo, es que es imprescindible. En todas las funciones trigonométricas, el ángulo está expresado en radianes. Y el ponerlo en estándar es muy cómodo para que nos dé expresiones de tipo fracción y no de tipo aproximaciones con muchos decimales. A ver, aquí tenemos f de x. Bueno, pues f de x será igual que esto. Voy a hacer la derivada, ¿no? Y que no he puesto aquí un sitio para poner la solución. Pero bueno, lo ponéis aquí a continuación. La derivada se pondrá así. Lo mismo, derivada. Abajo la x, que es la variable. Y aquí tenemos la función. Vamos a ver, es un cociente. Cociente. E elevado a x, e elevado a x. Y como decía antes, cuando utilizamos la notación 2D, el x está arriba. Hay que ir con el cursor, con el navegador, para bajarlo. Estamos en el exponente. Si yo seguía escribiendo cosas, las pongo en el exponente. Hay que bajarlo. Por seno de x. Por seno sin... Daos cuenta que cuando aparece seno, me abre por defecto paréntesis. X y lo cierro. Partido por x más 1. Pues partido por x más 1. Miramos a ver, la función está bien puesta. En muchas ocasiones este por no hace falta. La calculadora ya observa que es un producto. Ejecutar. Y aquí lo tenemos. Y como decía antes, pues queda mucho mejor así que no de una forma de tipo polinómica o más extendida, con aproximaciones, queda mucho mejor así. Ahora, que después queréis sacar factor común alguna opción o algo, eso ya es aparte.
Eso ya se podía poner el resultado de diversas maneras. Ahora, en alguna ocasión, podéis tener una derivada segunda, que me pidan, o derivada tercera, o algo similar. Entonces, pues quiero que veáis que se puede hacer directamente la derivada segunda. Vamos a ver. Tenemos aquí esta expresión, derivada. Aunque esta es más bien muy típica de más adelante en dos variables, se puede utilizar. Y decimos, la variable es la x, derivada segunda, pongo un 2, y me aparece aquí un 2, que es respecto a x dos veces. Es derivar dos veces respecto de la misma variable. Y tenemos la y elevado a x seno de x. E elevado a x, lo bajo. Vamos a ver lo que os había dicho antes. No voy a poner el por, a ver si lo leí. Seno de x, y cierro paréntesis, derivada segunda respecto a de x dos veces. Así es como lo leí esta expresión, derivada segunda. Vamos a ejecutar y lo ha leído. Ha leído este por, al ser dos funciones trascendentes, ha leído que es un por, al no haber puesto ningún signo. Si hay algún producto, algún producto donde hay alguna constante, la calculadora también opera con letras. A ver, la y, de nuevo, derivada. A respecto de x, y la función es a por x al cubo. Vamos a ver. A por... No hace falta porque la x, estas variables que hay aquí, x y z, cuando se pongan no hace falta poner que he multiplicado. Vamos a verlo. X elevado al cubo. Vamos a poner otra nomenclatura distinta a la de arriba. A por x al cubo más b por x2 más b, aquí voy a poner el por x elevado al cuadrado. Ejecutar. Y lo tenemos. O sea, al ser una constante por una función que depende de x, porque solo da algo, no hace falta poner el por. Lo lee que es un por. Y aquí lo hemos puesto, tenemos dudas, lo ponemos y nos sale. Otra cosa muy importante sobre las derivadas segundas. Esto me da directamente la derivada segunda, pero si yo lo quise hacer paso a paso, derivo dos veces respecto de x. Yo podía haber dicho, bueno, derivada, este no. A ver, vamos a quitar este aquí. Derivada respecto de x de la función que era elevado a x seno de x. Aquí no, mierda. Edit, deshacer. Aquí, hay que venir aquí con el cursor. Esto hay que fijarse mucho. Si está aquí, tengo que venir aquí, voy con el lápiz y lo pongo. Derivada, hemos dicho, de elevado a x seno de x. E elevado a x, bajo el cursor, seno de x, seno x, y cierro. Ejecutar. Y eso me da la primera derivada. ¿Que quiero derivar otra vez? Pues pongo derivada
respecto de x, y aquí pongo res de respuesta anterior, que es en inglés el answer, y me lo hace. Y me ha salido evidentemente lo de antes, pero paso a paso. Muy bien. Pues en el supuesto que tengamos dos variables, la historia es muy parecida a esta. Hay que tener en cuenta cuáles son las nomenclaturas. Una función de dos variables, la nomenclatura es f de xy igual a lo que sea. La derivada segunda, bueno, podemos hacer las primeras que no las he puesto. Mierda. Las derivadas primeras son respecto a de x y respecto de y. Entonces se pone esta misma nomenclatura. Derivada respecto de x y la función x al cubo por y, x elevado al cubo por y. Menos 3x y 2 menos 3x. Voy a ir poniendo distintas formas. Esto no quiero hacer. Deshacer. X por y al cuadrado, que es por y elevado al cuadrado, le pongo ahora el cuadrado. Se puede poner así, pongo la y y ahora de aquí para poner, y ahora lo bajo. Como tiene x e y, no hace falta poner el por, lo ley. Aquí lo he puesto para que veáis distintas nomenclaturas. Y por el seno de x. Por, no hace falta tampoco ponerlo, sin. Cuando tengáis duda lo ponéis el por y ya está. Seno de x, he puesto un paréntesis de más, porque la calculadora seno de x es esto. Esta es la derivada de esa función respecto de x. ¿Vale? Bueno, pues venimos al ejecutar y esta es la solución. Todo este chorizo. ¿Visto? Y si fuese derivada respecto de y, se van a ejecutar y ya está. Y esa es la derivada. Entonces nos damos cuenta que la primera derivada, sea de dos variables o de una, es lo mismo. Ahora, la segunda, vamos a ver. fxx significa derivar primero respecto de x y después respecto de x. Se puede hacer de dos formas. Una es utilizar esta expresión, que sería derivada segunda respecto de x dos veces. Los dos me lo pone, que es expresión derivada segunda de f respecto de x dos veces. Y ahora pongo la función. La función es el chorizo de antes. Vamos a ver. Era este chorizo, no, ¿dónde está? Este chorizo. Bueno, pues este chorizo señalo y me lo traigo. Y le di a ejecutar. Y me lo ha hecho. ¿Visto? Claro, otra forma sería hallo primeramente la derivada respecto de x. Derivada, ahora vamos a hacer paso a paso, respecto de x. Y la función era este chorizo. Este me lo traigo. Esta es la derivada respecto de x. Ejecutar. Me da todo esto. Y ahora, otra vez, respecto de x. Pues pongo derivada respecto de x y aquí pongo
la respuesta anterior, ejecutar y me da. ¿Visto? Me lo hace paso a paso y la respuesta la de antes. Ahora, ¿y si yo quiero derivada respecto de y? Pues vamos a ver. Es importante las nomenclaturas. La derivada respecto de x y respecto de y se pone así, fxy. Significa que primero se deriva respecto de x y después se deriva respecto de y. Ahora bien, otra nomenclatura, un poco más coñazo, pues será esta, parcial respecto de y de parcial respecto de x. Sería esta nomenclatura. Es un poco más coñazo, pero fijaos en cuál es el orden. Parcial respecto de y de parcial respecto de x. Fijaos cuál es el orden. Como entre derivo respecto de x y respecto de y, aquí se pone y x se pone al revés. ¿Por qué? Porque según esta expresión, lo primero que se hace es lo del paréntesis, la parcial respecto de x, y a esto se le deriva respecto de y. ¿No? Y se puede expresar así, segunda de f respecto de y respecto de x. Eso no me lo tiene la calculadora. Me tiene la segunda respecto de una sola variable. Pero no pasa nada. A nivel de un examen, pues sería, en este caso, hemos derivado respecto de x. Bueno, pues ya decimos derivo respecto de y. Es solamente ponerlo y poner una y ya está. Y me lo deriva ahora respecto de y. Y esta es respecto de x y respecto de y. Primero respecto de x y después respecto de y. Y además tengo los pasos parciales. Que lo quiero poner todo a la vez. Tampoco se tarda tanto en hacer los pasos parciales, ya que es poner el ANS y teclear esta. Pero si lo quiero hacer todo a la vez, vamos a ver. Sería lo siguiente. Parcial respecto de y. Respecto de y. Vengo aquí y pongo parcial respecto de x. Y la expresión era esta. Voy a memorizarla. Lo señalo y esto es copiar. Vengo aquí y esto es pegar. Ejecutar. Y tengo esta solución directamente. Análogamente, la derivada de y respecto a de x, llamada derivadas cruzadas, tiene que darnos lo mismo. Derivada de respecto a x tiene que darnos lo mismo. Pero bueno, se puede hacer primero respecto de y después respecto de x. Y aquí se coloca al revés. La derivada respecto de y, pegar, ejecutar. Y ahora derivada respecto de x de la respuesta anterior. Ejecutar. Y me ha salido lo mismo que antes. ¿Por qué? Porque las derivadas cruzadas son iguales. Bueno, el teorema de Schwarz dice que suponiendo que en un dominio abierto, en un conjunto abierto, suponiendo que la primera derivada exista y es continua, la segunda cruzada existe y vale lo mismo. Y por último, que no esté aquí puesto, bueno, la derivada respecto de y dos veces, ¿no? O también aquí, como decía, derivada respecto a y respecto a di, pues vengo aquí y digo, la primera respecto a y es esta, y la segunda respecto a y, ¿cómo sería? Pongo aquí una y ya está. Segunda respecto de y. Y sería esto. ¿Que se puede hacer directamente? Sí, con esta. Derivada respecto de y, segunda. Y aquí si lo leas en las dos iguales, derivada segunda respecto de y dos veces. Y aquí colocamos el pegar. Lo pego, le voy a ejecutar y me sale menos 6x seno de x. Lo mismo.
Bueno, pues así de sencillo funcionan las derivadas. Bueno, pues en el próximo tutorial os lo haré con integrales, que es muy sencillo, pero bueno, pues si acaso hubiera cualquier cosita que no supierais, pues lo hago. Hasta la próxima.